Buenas tardes a todos los presentes. Este debate tratará los temas de la criminalización, victimización, discriminación y el no reconocimiento de las personas migrantes, como dijo Manuel Ángel Castillo en su libro Los procesos migratorios centroamericanos y sus efectos regionales. A lo largo de la historia, desde la época prehispánica hasta nuestros días, los movimientos de población han estado presentes en la conformación de la realidad socioeconómica del país y en el poblamiento de su territorio. Hay dos puntos de vista en este debate, que están los que apoyan la migración como fenómeno, que son Irina Castillo y Antonio Ramírez, y los que ven como problema social, que son Óscar Hernández, Patricio de la Torre y Ricardo Ortega, mientras su servidor, Miguel David, operaré como moderador. Se agradece la asistencia de todos los participantes. Primero le daré la palabra a Irina para que nos dé el punto de vista que posee el equipo de Fenómeno, que ve como fenómeno. Bueno, hola, mi posición es la migración como fenómeno. Y para exponer mi posición, primero me gustaría partir de la cita que dijo el moderador, que básicamente habla sobre cómo ese es un movimiento histórico. Entonces es importante recordar que el flujo de personas es un fenómeno histórico y que su impacto varía dependiendo de la causa por la cual se migra y por la manera en que se maneja. La mayoría de los movimientos migratorios están por la desigualdad global, por el deseo de las personas de buscar una mejor vida y oportunidades. Este deseo es digno y es importante. Y si se hace de manera correcta, el migrar se debería poder hacer y no debería ser un problema. La migración en muchos casos queda plasmada en la historia como un problema por los estereotipos que se generan y muchas veces por la xenofobia, que ambos hacen que se crea una imagen de los migrantes que es poco realista e incierta. A pesar de que la migración sí ha causado problemática y disputa en distintos países, también ha sido raíz de crecimiento, oportunidad y diversificación. Muchas gracias. Ahora pido a Patricio que nos dé su punto de vista de por qué la migración sería un problema social. Pues bueno, como dijo mi compañera Irina, la migración viene siendo un fenómeno que viene desde mucho tiempo atrás. Y como ella lo dijo también, es que si se hace bien, puede tener muchos beneficios. El problema es que la migración se ha hecho en tal magnitud y de tal forma que no se ha hecho de la manera correcta, y esto ocasiona que tenga muchas repercusiones en los dos países, tanto el que salen como el país receptor. Las migraciones suceden por diferentes motivos. Como decía, puede ser por buscar mejores oportunidades, huir de guerras y por muchas otras cosas. Y todo esto se lleva a un país receptor en el cual se ven afectados los ciudadanos, ya que se roban empleos, ya que las culturas se ven dañadas por las nuevas culturas e ideologías que traen estos migrantes. Se llevan también consigo violencia, maltrato, desintegración familiar y muchas otras cosas que han convertido de esta migración, que se puede ver como algo positivo, lo han convertido en una problemática actual social en la que muchos países están tratando de combatir, como Estados Unidos, como en Europa hace poco. Y pues bueno, todo esto se debe a que lo han hecho de mala forma, a que la migración nos ha tomado mucho, no se le ha dado la debida atención que se debe, y pues trae muchas consecuencias económicas, sociales y políticas que pues no se pueden retroceder. Muchas gracias. Ahora haré preguntas a cada integrante del equipo para que intente responderla. Ricardo, del equipo de Migración como Problema Social, ¿consideras que las personas deben tener derecho a migrar o a no migrar? Pues mira, yo creo que las personas migran pues por muchas razones, ¿no? Pueden ser causas políticas, sociales, culturales, económicas. En sí se ven en la necesidad de mudarse de un país a otro cuando no ven sus necesidades satisfechas y se ven obligados a buscar otros lugares. Sin embargo, en mi opinión, yo considero que las personas hoy en día no deberían tener ese derecho a migrar, porque esto, creo yo, solo es válido cuando hay verdaderas razones que los obliguen a mudarse. Es decir, una persona que quiere migrar a otro país para conseguir oportunidades dignas que su país no le ofrece, debería ser capaz de hacerlo, ya que de esta forma tanto la persona como el país que recibe al migrante son beneficiados por este fenómeno. Sin embargo, yo creo que en el día a día
la migración no se ha vuelto más que una problemática social que genera criminalización y delincuencia, y como decía Pato ahorita, se genera un robo de empleos y hay un choque entre culturas que ahorita la sociedad no está preparada para recibir. Esto es porque lo que dice Castillo es muy cierto. Los movimientos de población han estado presentes en la conformación de la realidad socioeconómica del país. Si los movimientos de la gente tienen una considerable influencia en la economía de un país y en la sociedad en general, la migración debe ser muy regulada y moderada. Y esto debe ser correctamente hecho por las autoridades, de manera que se respeten los derechos humanos de todos y no se discrimina a nadie. Pero mientras esto no esté sucediendo, la migración no puede ser una respuesta viable. Una de las principales preocupaciones, por ejemplo, de la migración en Estados Unidos es el efecto que tienen en la venta y transporte ilegal de drogas, que aumenta considerablemente con la entrada de latinos al país. Si bien es cierto que no todos los migrantes son narcotraficantes ni criminales, algunos sí lo son, y eso es suficiente para que las autoridades tachen a los migrantes como un problema. De esta forma nos damos cuenta cómo la migración a veces da pie a esa criminalización en ciertas ocasiones, y esto pues ha sido un gran problema en el problema de drogas hoy en día. Muchas gracias. ¿Puede Patricio expandir más en su opinión sobre este equipo? Pues bueno, basándonos en el punto que defendemos de que la migración es una problemática social actual, siento que sí, como personas, todos debemos de tener el derecho a una nueva oportunidad, pero si se hace de manera correcta. Si se hace de la manera como nosotros, bueno, como muchas personas la conocen y actualmente se vive, de migrar de manera ilegal, pasando de país en país, sin documentos, siento que a la larga trae también consecuencias que afectan tanto al país del que salen, como al país receptor, como al individuo que está migrando en esta situación. Ahora, si se hace de manera correcta, como lo decía mi compañero, es una situación en la que el país receptor y el individuo ganan, ya que va con disposición a trabajar y de manera honrada, y el país receptor también crece. Muchos expertos dicen que los países en los que migran tienen crecimiento en su economía, y se estima que en Estados Unidos, si dejaran de migrar, la economía bajaría un 0.3% el año en que haya cero migrantes. Entonces, como lo dije al principio, si se hace de una manera correcta, siento que puede traer muchos beneficios, pero como no lo es actualmente, siento que no es lo correcto el migrar. Como último integrante del equipo, ¿puede Oscar expandir en esta pregunta? Sí, bueno, ya para finalizar con esta pregunta desde el punto de vista de problemática social, bueno, nosotros creemos que no debería ser un derecho, ya que lo principal que llegan a hacer a un país es desbalancear la estructura de edad, tanto el país de origen como el receptor, ya que en una rejuvenece y en la otra la hace más vieja. También esto crea barrios segregados y marginales, lo que hace que puedan surgir ideas xenófobas en la población nacional, como lo es en el caso de Estados Unidos. Y pues viéndolo así, toman a estas personas migrantes como personas peligrosas y que contaminan la cultura propia o que la quieren hacer desaparecer. Muchas gracias a los integrantes de este equipo. ¿Puede el equipo de migración como fenómeno responder esta misma pregunta? La repito, ¿consideras que las personas deben tener derecho a migrar o a no migrar? Irina, por favor. Primero, me parece que las personas sí deberían tener derecho a migrar, y me gustaría refutar de cierta forma lo que dijo Ricardo, que él básicamente decía que deberían tener derecho a migrar si el país de origen no les provee las oportunidades necesarias. Y a mí me parece que también deberían tener derecho a migrar las personas que tienen, digamos, una buena, no sé, que son muy calificados en cierta área y que quieren buscar un área en donde no es tan saturado esa área, por ejemplo, y ahí estarían beneficiando mucho al país receptor. Aunque su país sí le tenga las oportunidades, me parece que igual deberían tener el derecho a migrar para, no sé, poder generar más ingresos o explorar un nuevo mercado. Y en general me parece que la mayoría de las veces deberían tener el derecho a migrar, porque muchas veces lo que hacen es que
huyen por el deseo de más oportunidades, una vida más digna. Y bueno, a partir de esto podemos regresar a las causas, que muchas veces son fenómenos naturales o simplemente que hay una guerra o una disputa política en su país de origen. Entonces, sí, me parece que si siguen los, no sé, los procesos correctos, sí deberían tener el derecho a migrar, porque la mayoría de las veces sí pueden beneficiar el país receptor. ¿Puede Antonio agregar más a este tema? Sí, bueno, como decía mi compañera Irina, si es, las personas como por el simple hecho de ser seres humanos tienen derecho a migrar, ya que desde la antigüedad han estado pues, trasladándose de región en región en busca de nuevas oportunidades y tratando de mejorar su estilo de vida, o simplemente huyen de desastres naturales, como puede ser terremotos, tsunamis, o de las heladas que antes en la antigüedad había, ¿no? Y pues como personas nos hemos ganado ese derecho de poder decidir sobre nuestra vida y sobre lo que queremos para nuestro futuro y el futuro de nuestra familia. Perdón. Entonces, pues, como bien les decía, como tenemos en nuestras manos nuestro propio futuro, siento que es muy importante que la persona tenga ese derecho a elegir en dónde quiere vivir, con quién quiere vivir y cómo quiere desarrollar su vida. Porque tal vez él quiera ser el mejor médico del mundo, pero vive en el pueblo más olvidado en la montaña más perdida dentro de la sierra más oscura y pues nadie le va a brindar apoyo ahí. Entonces él tiene el derecho a moverse, a buscar sus oportunidades y a superarse a sí mismo, que yo creo que es lo que muchos migrantes hacen, buscando una nueva vida. Porque a mí se me hace muy difícil salirte de tu casa, dejar todo atrás para simplemente cumplir un sueño o poder comer todos los días bien o estar bajo un techo que pues no te ofrece el país en el que estás. Entonces, por esas razones, siento que es muy importante que las personas tengan el derecho a migrar, más que nada por una superación personal y el derecho a vivir dignamente. Muchas gracias a este equipo. Ahora, cambiando de pregunta, volveremos al equipo de problema social. Patricio, por favor, puede responder de quién consideras que es la responsabilidad para atender el tema de migración. Ok. Desde nuestro punto de vista, es responsabilidad de los dos países, pero en este caso, todo origina de un problema del país del que salen las personas. Entonces, del país que origina el problema, se origina porque hay pobreza, porque hay violencia, hay discriminación, muchas otras situaciones que hacen que la gente quiera salir de su país e ir a otro. Entonces, para nosotros, el más responsable, los dos son responsables, pero el más responsable es el país de origen, ya que para detener la migración, ellos tienen que acabar primero con los problemas internos, como son la violencia, la situación política o económica en la que se encuentren y los otros factores que hagan que las personas quieran huir de ahí. Entonces, en resumen, es eso, el país del que vienen las personas es el país principal de la responsabilidad para detener la migración. Paso, mi compañero también va a reforzar. Oscar, por favor. Sí, como dijo Pato, la responsabilidad es del país de origen, sin embargo, se necesita también coordinar esfuerzos entre los dos gobiernos de los dos países, ya que esto facilita una gobernanza entre estas migraciones. Pero el problema es que para poder acabar con los problemas internos del país, del origen, se necesita primero quitar muchas cosas que han ocurrido en el pasado para poder, porque la pobreza no va a desaparecer de un día a otro. Entonces lo que buscan esas personas que migran es cambiar su vida lo más pronto posible. Entonces la responsabilidad aquí recae más que nada en los dos países, más que en una que otra. Para final, ¿puede Ricardo cerrar con esta pregunta de este equipo? Sí, bueno, por ejemplo, yo también creo que el país que deja ir a la gente es el que en un inicio tiene un problema más grande porque, o sea, por algo se está yendo la gente. No solo es porque, no siempre es porque quieran, sino que es porque a veces lo necesitan. ¿Y de quién es la responsabilidad de atender este tema? Si queremos hacer algo concretos aquí en México, por ejemplo,
existe el Instituto Nacional de Migración que se debe de encargar de cualquier asunto relacionado con la migración. Y aunque este funcione perfectamente y todo se esté regulando muy bien desde ese lado, creo yo que no es suficiente para que la migración funcione como tal. Para que la migración funcione, se debe de considerar que hacer un cambio estructural en muchos aspectos del país, política, económica, culturalmente, de manera que las razones por las que migra la gente no sean porque sus derechos humanos no se están respetando en algún lugar, sino que sea más por un deseo personal de ir a buscar diferentes oportunidades a otras ciudades o a otros países. Entonces, la migración es responsabilidad principalmente de los gobiernos que aceptan y dejan a ir gente de su país año con año, sí. De ellos depende cómo van a ser tratados los migrantes, pero más que nada, cómo van a ser tratados los ciudadanos actuales de su país, de manera que estos no tengan que emigrar por necesidad. Sin embargo, también creo que es también responsabilidad del ciudadano tener una actitud abierta hacia los migrantes. Es decir, no discriminarlos por ser una especie de invasores en el territorio, sino tratarlos con caridad y abrirles las puertas de nuestro país como invitados, de los cuales podemos aprender muchas cosas sin hacer que nuestras culturas choquen. Es por eso que es crucial la empatía ciudadana a la hora de recibir migrantes que están viviendo una realidad difícil. No obstante, creo que la sociedad mexicana actual aún no alcanza esas condiciones, aún necesita avanzar en muchas otras cosas, y esto ha generado que la migración se haya vuelto, antes que una solución a un problema social muy difícil que hoy en día está afectando a mucha gente. Muchas gracias a este equipo. Sí, por favor, el equipo de migración como fenómeno podría contestar la pregunta. Repito, ¿de quién consideras que es la responsabilidad para atender el tema de migración? Antonio, por favor. Ok, bueno, en el mundo en 2017 hubo 258,000 millones de migrantes o personas que viven en otros países, del cual el 48% son mujeres. Esto nos quiere decir que es un fenómeno constante en la migración y que los gobiernos deben de tomar acción no en contra, sino ni a favor, sino más bien para atender ese problema que genera tantos problemas para los individuos, porque pues es algo riesgoso salirte de tu casa, del país, y ir en busca nada más de un sueño y no sabes con lo que te vas a topar en el camino: criminales, enfermedades, desolación, calor. Más que nada es un camino muy difícil y peligroso. Y muchos de los criminales aprovechan esta soledad que pasan los migrantes para traerlos a sus filas y así poder, a bajo costo, darles algún trabajo en el crimen organizado. Por tal motivo, la ONU ha lanzado una iniciativa que es el Pacto Mundial para la Migración Segura, que es todos los países que están afiliados a la ONU lo firmaron y tienen que promover políticas dentro de su país para apoyar la migración. Y esto creo que es un gran paso, ya que el país, tanto emisor como receptor, tienen responsabilidad. El emisor por dejar que la persona se vaya o no darle una vida digna, la cual la persona cree que merece. Y el receptor también tiene la responsabilidad de coger a esa persona y darle las oportunidades, o en su defecto, tiene la responsabilidad de regresarla y reclamarla al país de origen, que le debe de brindar las facilidades o los derechos mínimos que tiene esa persona para poder vivir. Bueno, y una de las principales áreas donde van las personas a migrar es Asia. Le sigue Europa y después América. Entonces, siento que los gobiernos asiáticos no se quejan tanto de la migración, sino al contrario, lo que hacen es absorber a esas personas, hacen interculturalización e intercambios, con lo cual han fomentado y han incrementado su economía notablemente. Por ejemplo, Japón, Corea, China son de los países que más reciben migrantes. No se quejan de ellos, al contrario, los reciben con los brazos abiertos y les brindan unas oportunidades laborales. Siento que es lo que deberían hacer, y pues, recalcando el punto, los migrantes buscan siempre el bienestar, no buscan perjudicar a nadie, no son personas malas, sino son personas que buscan una oportunidad de vida, y que los dos países se deberían hacer responsables porque esas personas tengan las oportunidades que deberían tener. ¿Puede Irina agregar más a este punto de vista? Por parte de nuestra posición, solo me gustaría agregar que a fin de cuentas es un mundo globalizado y por eso se han planteado, por ejemplo, los ODS que tienen que ver con la desigualdad o con la educación.
el trabajo con la pobreza, y la única forma de poder llegar a ellos, que a fin de cuentas son objetivos de desarrollo mundiales, es si se permite la migración, si se reciben a los migrantes de manera correcta, sin victimizarlos, viendo su potencial, para que de esa manera, bueno, sí se pueda explotar su potencial y que más bien así se logre que en todas las partes del mundo se logre combatir estos problemas globales, que a fin de cuentas es lo que quieren los ODS. Muchas gracias a ambos equipos. Con esto concluiría el debate. Ahora, si podemos hacer reflexiones sobre lo que aprendimos, puede comenzar Oscar, por favor. Sí, bueno, ya sin tomar un punto en específico, yo creo que la migración es algo que cada ser humano debería tener derecho a efectuar siempre y cuando se haga de manera correcta y de manera legal, ya que si no, si no se hace de esa manera, puede conllevar a muchas consecuencias tanto para el humano como para el país. Y poniéndome en los zapatos de una persona que necesita migrar, que no tiene buena atención de salud, que necesita una buena oportunidad de empleo, que necesita escapar de la pobreza, pues bueno, lo primero que quieres hacer es irte de tu país y buscar una mejor calidad de vida. Sin embargo, a veces por irse por el camino fácil prefieren hacerlo de manera ilegal antes que hacerlo de manera correcta. Entonces, bueno, en sí yo creo que la migración debería efectuarse siempre y cuando se haga de manera correcta. Muchas gracias. Son 30 segundos. Irina, por favor, puede ir. Bueno, después de escuchar toda la discusión, no sé, me hace reflexionar porque, digamos, yo soy inmigrante en México, digamos, en busca de una educación de mejor calidad. Pero, digamos, a pesar de que sé que hay gente con esas intenciones, también vienen otros en busca de trabajo y se terminan involucrando en negocios sucios o que involucran violencia. Pero entonces, lo que pienso es parecido a lo de Oscar, a fin de cuentas, que se debe hacer de manera correcta y que sí se debe limitar, pero que siempre deben ser bien recibidos. Muchas gracias. Puede continuar Ricardo, por favor. Yo creo que la migración pues, es un fenómeno del cual podemos aprender todos un poco y es una realidad de hoy en día. Es una muestra de cómo nos hace falta más estructura gubernamental para ser capaces de ofrecer los mismos derechos y oportunidades a toda la población. Y a la vez es un ejemplo de cómo la empatía y la solidaridad para con los migrantes puede significar un gran paso para poco a poco ir avanzando como ciudadanos globales y pues ser capaces de buscar lo mejor para todos antes de lo mejor para cada uno. Muchas gracias. ¿Puede Antonio ir? Bueno, pues sí, la migración es un fenómeno que desde hace mucho tiempo ha venido permeando a la población actual y pues siento que sí, los gobiernos deberían tomar más acciones, ni en favor ni en contra, sino como ya había mencionado, para respaldar a los migrantes a las acciones y los derechos que ellos tienen y con ello poder facilitarles su calidad de vida, ¿no? Que es lo que principalmente buscan las personas. Además, pues también siento que tienen el derecho a cambiar de aires, a no solo viajar, sino también quedarse a vivir en otro lado, porque siento que se aprenden y esta interculturalización es muy importante para una ciudadanía global y poder así comprender las necesidades del otro y de las otras culturas y ya con ello generar pues más paz y armonía en el planeta, ¿no? Sí, pues siento que en conclusión las personas tienen derecho a migrar y tienen los países la obligación de recibirlos y acogerlos. ¿Puede continuar Patricio, por favor? Sí, desde un punto de vista personal, siento que sí, todos debemos tener la oportunidad de nuevas oportunidades y más viendo que estas personas son víctimas de una situación que se encuentra en su país y que por eso tienen que salir a buscar otras oportunidades. Entonces, también como país receptor, tenemos que aprender a recibirlos y a no criticarlos o tener malas ideas de ellos y pues saber que hay forma legal de hacerlo y que mientras se haga de la manera correcta, puede beneficiar a todos. Para finalizar, daré yo mi punto de vista, que en general pienso que aprendí bastante de este debate porque cada equipo dio buenos puntos de vista. En mi opinión, sí es necesario que la migración sea un derecho y se pueda hacer,
porque cada persona debe ser libre de elegir cómo vivir su vida. Así que eso sería todo. Con esto concluimos este debate. Gracias a todos los participantes. Lo hicimos, todos fueron respetuosos y lo hicieron bien. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos. Gracias. 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 Hasta luego.